premalignas del cérvix. De forma general, la patología cervical corresponde a alteraciones que ocurren en el cuello uterino y pues van a existir múltiples causas que pueden explicar esto, tanto benignas como malignas. Ayer vimos las benignas y hoy vamos a ver lo que son una parte de las malignas. El cáncer cervicouterino se define como una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y esto es debido a varios serotipos oncogénicos del virus del papiloma que se van a manifestar a través de lesiones precancerosas. Una lesión precancerosa es conocida como una lesión intraepitelial cervicouterina escamosa, ya sea de alto o bajo grado, que es lo que vamos a ver. Estas lesiones son epitelios escamosos anormales que comprenden alteraciones en la estructura y en la maduración, pero el epitelio se va a encontrar bien definido, a diferencia de un carcinoma que tiene ausencia de diferenciación, como vimos, no sé si se recuerdan en onco. Y bueno, las neoplasias intraepiteliales consta de 3 estadios, que es NIC1, NIC2 y NIC3. Bueno, de acuerdo a las estimaciones de Globocan, el cáncer cervicouterino es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial en mujeres entre los 35 y 64 años. Por eso es muy importante saber cuáles son las características que vamos a encontrar para poder detectarlo de forma pues temprana y oportuna. Las lesiones premalignas son lesiones conocidas como neoplasias intraepiteliales que pueden mantenerse hasta 5 años aproximadamente sin que pasen a ser carcinoma y pueden mantenerse de 10 a 20 años sin que éste pase a una fase invasora. Estas lesiones suceden desde una etapa leve, moderada y puede evolucionar a grave y ya convertirse en invasiva. El 70% de las neoplasias intraepiteliales leves tienden a regresar espontáneamente. Y pues estos datos nos sirven para que nosotros sepamos la importancia que es hacer el tamizaje y que pues realmente esas lesiones nos dan un tiempo para poder detectarla de manera temprana. O sea, nos da una ventana como que de tiempo para poder darle el tratamiento y seguimiento antes de que evolucione a un cáncer. Los factores de riesgo principalmente es el inicio precoz de actividad sexual, mayor número de parejas, antecedentes de infecciones por el virus del papiloma y otras neoplasias del tracto genital o antecedentes de la lesión intraepitelial. Y también pues leí que otros factores como el tabaquismo asociado igual puede ocasionar, o sea, pueden ser un factor de riesgo. No sé si quiere comentar algo, doctora. No, Nina, adelante. Ok. Bueno, para recordar un poquito de lo que vimos en la clase pasada sobre el virus del papiloma humano, este se va a introducir en el epitelio y se va a transformar en células que potencialmente son malignas y este va a ocasionar neoplasias intraepiteliales. La zona de donde ocurre esta transformación es una zona que es más susceptible y con mayor replicación celular. La acción sinérgica de otros factores crean clones neoplásicos y estos otros factores son, como ya mencioné, el tabaquismo había mencionado que es un factor que se ha estudiado, que se asocia mucho, y los demás factores de riesgo que ya mencioné anteriormente. Bueno, y en el virus del papiloma lo que va a ocasionar igual es que, bueno, se van a encontrar las células que vemos que son los coloidcitos, que son un tipo de célula que se halla en las lesiones precancerosas, que tienen núcleos grandes, que son estas de la imagen, que tienen núcleos grandes, son irregulares, y pues se van a ver como que vacuolados. Ahora, hablando sobre las clasificaciones, la clasificación de Richard
Esta es una clasificación que se hizo ya que se demostró que existe un progreso citológico aparente hasta llegar a cáncer, de una lesión hasta cáncer. Y pues esta va a comenzar como NIC 1, NIC 2, NIC 3 y va a progresar. Con preparaciones citológicas. En cambio, un examen histológico va a permitir examinar más características que este se realiza, bueno, posterior a la citología. Y el diagnóstico final se establece con el examen histopatológico de una biopsia. El NIC1 se refiere a una displasia ligera de las células disacarióticas. Existe una buena maduración con mínima anomalía y pocas figuras mitóticas. El NIC2 es una displasia moderada, 2/3 del epitelio escamoso está afectado. Y el NIC3 ya es una displasia severa y carcinoma in situ. Aquí todo el epitelio está afectado y cuando ya es muy poco probable que regrese, o sea, este es muy probable que ya pase a ser carcinoma. Y la importancia de detectarlo y nosotros como médicos es hacer el tamizaje para detectarlo en NIC1 y poder hacer esa regresión. Ahora, clasificación de Bethesda. Esta va a combinar cambios condilomatosos planos y la en NIC de bajo riesgo. Esa clasifica las células atípicas y las va a dividir en células escamosas atípicas de significado indeterminado y células atípicas que no pueden excluirse de una lesión intraepitelial. Y pues estos son los términos que manejan, que es el ASC, el ASC-US, que es de significado indeterminado, el que no puede excluirse de una lesión de alto riesgo, las lesiones intraepiteliales de bajo riesgo, que incluyen el virus del papiloma y el NIC1, y la lesión intraepitelial de alto riesgo, que aquí se incluye el NIC2 y el NIC3. Es como que una combinación, pero agrega otros términos, o sea, los dos primeros términos, que es muy importante para los exámenes que se van a realizar. Aquí pues una tablita de cómo la comparación entre la Bethesda y la de Richard, en el que podemos ver que la lesión de bajo riesgo en Bethesda es igual a un NIC1 y las de alto riesgo es un NIC2 y un NIC3. Las dos primeras son solo para determinar si vamos a realizar más estudios o vamos a dejarlo como expectante. Y pues aquí puse la evolución de cómo se da esos pasos de NIC1 a NIC2. El NIC1, si nosotros detectamos el NIC1, hay un 56 de realidad de que no se convierta a un NIC2 ni a un progrese. El NIC2 hay un 43%, dependiendo de la etapa, mientras más avanzado, pues es menos probable que pueda regresar esta. Y la progresión a carcinoma, pues en el NIC2 ya vemos que es un 22% y es bastante alta. Y el NIC3 tiene una progresión de invasión mayor al 2. Entonces, por eso la importancia de realizar el tamizaje a todas las mujeres. Las técnicas diagnósticas. Lo primero que vemos es la citología, luego la biopsia, que estas vamos a realizarlas pues de la siguiente manera. Vamos a la citología cervicovaginal o el test de Papa Nicolau, que esa es una técnica de estudio histológico. Ay, creo que me sacó mi internet, ¿me escuchan? Está un poquito lento. Yo sí se escucha. Ok. Bueno, continúo. En esta técnica evalúa las características de las células escamosas y columnares obtenidas mediante la visualización directa en el cuello del útero. Y como esa va a tener, para que sea correcta, se tienen que hacer varias tomas porque tiene muy baja. Su sensibilidad y especificidad es de 58-68% y por eso se necesita hacer 3 tomas para
muestras para que sea confirmatoria. Esta toma se va a hacer vendocervical, exocervical y vaginal, con el fin de sospechar la existencia de alguna displasia que se haya producido. Y pues la seguridad de esta toma aumenta pues con las tomas repetidas, por eso son 3 que se tienen que realizar. ¿Y cómo se va a tomar la muestra? Se introduce el espéculo, que es adecuado para cada mujer, y este se va en dirección descendente hacia el sacro. Una vez ya que está en el lugar correcto, se abre y ya se va a poder observar lo que es el cuello. Después de ahí, ya como un hisopo especial, se va a tomar la muestra en forma de como rotaciones. Ya que se hace la toma, se va a poner en una paleta, en una espátula, y con un cepillo se gira. Bueno, en ese giro se transfiere a la lámina, y luego una lámina se va a fijar mediante se fija con el portaobjetos y se le ponía una sustancia. Ay, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era Lugol. Pero bueno, esto creo que ya lo hemos visto cuando íbamos a las unidades. No sé si les tocó, pero pues en prevención sí se hace mucho. Y los resultados que nos va a reportar es un Papa Nicolau normal, que la citología es normal, con evidencia de células exocervicales, endocervicales y metaplásicas normales. Y el Papa Nicolau, que no es una herramienta siempre sensible y por eso se tiene que repetir en un determinado tiempo para que esto sea más, si hay algún cambio, se pueda detectar a tiempo. De total de la población, el 80% de las mujeres se les realiza un Papa Nicolau anual y esto pues disminuye la mortalidad. El test de detección del virus del papiloma es un test que se toma una muestra cervical y que por distintas técnicas se hace una detección de DNA viral. Este se realiza pues tamizajes de múltiples serotipos virales, potencialmente oncogénicos, para detectar pues el virus. Tiene una buena sensibilidad, sin embargo también es capaz de que algunas lesiones pueden ser que no las reconozca. La colposcopía, esa tiene como objetivo localizar lesiones ante una citología normal. O sea, si primero hacemos la citología y nos salió algo normal, se va a realizar la colposcopía para evaluar y ya, si es necesario, realizar la biopsia. Las colposcopías se utiliza un colposcopio, que es una lupa que tiene varios aumentos, que esta va a permitir observar mejor todo lo que no se podía ver normal, o sea, eso como que con más detalle se puede observar. Va a permitir la visualización del cuello uterino con un objeto que tiene luz. Y esto permite igual realizar una biopsia y usar tinciones especiales para visualizar las lesiones que no se pudieron ver con una citología. Primero se puede inspeccionar los genitales externos y hoy con la inserción de un espéculo. La inspección cervical inicial es con la colposcopía directa. Se puede observar el tamaño y características del cuello, signos de inflamación, la presencia o ausencia de lesiones. Y es importante reportar si esta fue satisfactoria. Si se reconoce el límite escamocolumnar o no, porque eso nos va a determinar si fue tomada de forma correcta. El límite escamocolumnar es el que puse en la imagen para que puedan observar cuál es. Se debe diferenciar esa línea. Y esta toma se va a aplicar ácido acético del 3 al 5%. Y este ácido lo que va a hacer es que limpia el cuello de todo el moco para poder ver mejor. Y además va a tener las lesiones, que son ricas en proteínas. Siempre que existan lesiones visibles en colposcopía, se debe tomar la biopsia. O sea, siempre que se ve algo anormal, el siguiente paso ya es la biopsia. Y los resultados es que las lesiones de alta malignidad que muestran un tono blanco menos intenso y más persistente, con tonos más nítidos y rectos. Las lesiones con un borde interno, una lesión dentro de otra corresponde a alta malignidad
Y las lesiones de baja malignidad son translúcidas o blanco brillante y desaparece con rapidez y tienen características de bordes irregulares. Ahora el curetaje o biopsia mediante curetaje en el canal es una lesión que no se puede ver por colposcopía, pero hay una citología positiva. En este se va a hacer una biopsia. La lesión que se introduce en el canal y es cuando también sale un papanicolás sugerente de lesión glandular, pero como ya mencioné que no se puede observar. Entonces se va a hacer la biopsia para corroborar. Bueno, ahora los algoritmos diagnósticos de cómo vamos a emplear todas estas pruebas diagnósticas o estos tamizajes. Primero se recomienda realizar la citología cervical cada 3 años en mujeres entre 21 y 29 años. Todas las mujeres que tienen inicio de vida sexual se tienen que realizar la citología. Y se puede descontinuar en mayores de 65 con resultados negativos en los últimos 10 años. En adolescentes de bajo riesgo de cáncer y alta prevalencia de virus papiloma se recomienda citologías a las 6 y 12 meses y el BPH a los 12. La colposcopía en dado caso si tiene la presencia de células atípicas o si tiene una prueba de BPH positiva en su segunda muestra. Y esto se debe repetir 6 a 12 meses. Si ambas son negativas, pues solo se da seguimiento, o sea, cribado habitual que se debe hacer. Y si salió que tiene células atípicas, el siguiente paso es realizar la colposcopía. Y bueno, aquí puse esta tablita como es el tamizaje. Si salió todo normal, pues solo se debe realizar el tamizaje dependiendo del tiempo, en 6 meses o 12 meses. Pero si encontramos que tiene células atípicas, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar una prueba de BPH. Si esta sale negativa, se realiza solamente la citología a los 12 meses. Si sale positiva, de aquí directamente se va a realizar la colposcopía para poder ver las lesiones. En dado caso de que salgan en células atípicas, como ya mencioné, la colposcopía es el siguiente paso. Y si sale todo normal, ya solamente se manda citología en 6 meses y ya que tenga 2 normales, ya solo se va a dar seguimiento cada año. Si en la citología de 6 y 12 meses ambas salen negativas, pues solo igual, cribado habitual. Pero si salen en células sin poder descartar alto riesgo, se vuelve a realizar una colposcopía. Y con el test de DNA de BPH de alto riesgo, si da negativo, pues solo es el control citológico, pero si da positivo es colposcopía. Entonces, casi todos los casos que encontremos células atípicas, el siguiente paso es realizar la colposcopía. En el caso de las embarazadas, la citología es a los 6 y 12 meses o la de BPH a los 12 meses. La colposcopía si sale que tiene células atípicas o BPH positiva en segunda muestra. Evitar realizar legrado endocervical. Si no hay evidencia citológica, la colposcópica ni histológica de NIC2, diferir el siguiente control a las 6 semanas postparto. Y la colposcopía y la biopsia solo de lesiones que sean sospechosas de NIC2. No procedimientos decisionales, excepto que se sospeche de cáncer invasor. En inmunosupresión se tiene que realizar la colposcopía y en las posmenopáusicas con evidencia de atrofia, citología tras tratamiento estrogénico. En las posmenopáusicas, la prevalencia baja de infección por BPH, se tiene que realizar colposcopía y repetir la citología de 6 meses, igual las pruebas de BPH. En las posmenopáusicas con ya tratamiento estrogénico, se repite la citología una semana después. Si esta sale normal, se repite a los 6 meses y ya, si es normal, cribado habitual a los 3 años. Pero si encontramos células atípicas, se realiza la colposcopía. Y si desde la primera se encuentran las células atípicas, igual se pasa a la colposcopía. Y ya en dado caso de que se encuentren células que no se pueden descartar del alto riesgo, ya se va a hacer una colposcopía, pero con un muestreo endocervical. Si en dado caso sale un NIC2, se va a dar tratamiento.
Y si no se identifica o sale NIC1, mayormente el tratamiento es expectante, pero se tiene que dar revisiones y se va a mandar la citología, la colposcopía y la histología para pues ya poder comprobar que no existe una lesión. Si no cambia el diagnóstico, pues ya solo se realiza la citología a las 6 y 12 meses junto con el test de BPH y se tiene que repetir. Y si en dado caso se realiza la citología y hay algún diagnóstico diferente, se maneja y según al diagnóstico que pues hayan dado los resultados. Cuando hay una lesión de bajo grado, directamente se realiza la colposcopía y se puede realizar una biopsia de cualquier lesión. Si es NIC2 se va a tratamiento, si es NIC1 o más se le va a hacer el test de BPH a los 12 meses y se repite la colposcopía y en dado caso es positivo el BPH. Si no, pues se da la citología a los 6 y 12 meses y se repite la colposcopía en dado caso de que se encuentren células atípicas. Entonces prácticamente es lo mismo, es realizar la citología y si encontramos algo raro lo mandamos a colposcopía. El muestreo endocervical, si no es completamente visible, lesión que se extiende al canal o no lesión colposcópica. Y pues el NIC1, el tratamiento, como ya mencioné, prácticamente es expectante porque este va a regresar, se supone que debe haber una regresión y solo se va a dar seguimiento, citología a los 6 y 12 meses y BPH a los 12 meses. Y dependiendo de lo que salga, pues ya vamos a ir haciendo el cribado. Aquí puse las características de los tres, del NIC1 que es una displasia leve. En la imagen se puede ver pues cómo las células, o sea, se ve el color todavía rojito, a diferencia del NIC3 que ya se ve como una placa color blanco. El NIC2 afecta a 2/3 inferiores del epitelio y el 50% va a regresar a la normalidad. Y el 50% igual puede progresar a mayor. Y el NIC3 ya tenemos que tener mucho cuidado porque en este sí ya hay una alta probabilidad que pueda progresar como un cáncer. Y pues esa es una tablita que igual puse de cómo, en qué edad se debe, cuánto tiempo se debe realizar la citología. De los 21 a 65 años se debe realizar cada 3 años. De los 30 a 65 cada 3 años y el de BPH cada 5 años. Menores de 21 se deben realizar tamizaje a menos que haya empezado vida sexual. Y en los mayores de 65, si ya tuvieron un control y ya 10 años con resultados negativos, pues igual no hay por qué seguir tamizando. Y las mujeres después de una histerectomía con extirpación del cuello y sin antecedentes de alto grado de cáncer, igual no se debe realizar. Y en mujeres menores de 30 años, no tamizaje con el BPH. El BPH es a partir de los 30 años. Y bueno, el tratamiento es, si todos los tamizajes anormales requieren la valoración posterior, pero como ya mencioné, el NIC1 va a ser un tratamiento expectante porque pues tiene la regresión espontánea y solo se aconseja pues seguir yendo a sus consultas para poder seguir monitoreando cómo va progresando. El NIC2 se debe realizar tratamiento inmediato. No es cáncer, pero pues esta podría volverse, entonces por eso tenemos que hacer terapia. Aquí tenemos varias terapias que están la crioterapia, la terapia con láser, procedimiento de escisión electroquirúrgica o biopsia en cono para quitar ese tejido anormal. Y el NIC3, si no se tratan esas células anormales, se puede convertir en cáncer y diseminar a los tejidos. Y el tratamiento igual es crioterapia y láser. La crioterapia es el tratamiento de primera elección y esta lo que hace es que forma como crionecrosis por cristalización. Es un procedimiento en el que no se requiere anestesia, se usa óxido nitroso y dióxido de carbono como refrigerantes. La conización es una forma extensa de una biopsia del cuello uterino. En este se va a extraer en forma pues de cono un tejido del cuello uterino y se va a examinar. Y el láser de dióxido de carbono
Solo se usa un rayo láser para destruir el tejido en la zona de transformación. La destrucción de este tejido con láser se puede controlar por la duración y la exposición. Y pues la tasa de éxito del tratamiento del NIC es del 80 al 90% independientemente de la técnica que se use. Y los pacientes pues tienen que llevar su seguimiento de citología y estudios de observar cómo se llenó la respuesta al tratamiento. Y pues muy importante que este seguimiento debe individualizarse teniendo en cuenta en el estadio que se encuentre pues cada paciente, los factores pronósticos, la modalidad de tratamiento y el riesgo estimado y o la aparición de efectos secundarios. Y pues esto fue todo. No sé si había algo más, doctora, porque realmente solo era cribado. En realidad, tenemos que tener en consideración que desde el momento en que la paciente llega a la consulta con nosotros y hay que hacerle desde la toma de la muestra, la decisión de cómo vamos a utilizar el equipo correcto para poder hacer la toma de la muestra, de cómo extenderlo. Han estado cambiando pues muchas cosas, ¿no? Desde cómo tomarla, cómo fijar la muestra y en qué momento tomar la decisión de, pues, de repetirla. El patólogo nunca va a describir lo que no ve. Y tenemos que considerar que cuando nosotros tomamos una muestra de Papa Nicolau tenemos que extender correctamente la muestra porque si se juntan o se amontonan las células, pues los coilocitos simple y sencillamente no se van a poder ver. Y desde ahí, pues el resultado va a ser un resultado a lo mejor no confiable. Si la paciente tiene factores de riesgo, lo ideal es repetir el Papa Nicolau antes de decidir mandarla a colposcopía. Desde luego, si sale el reporte como en el esquema que se puso en la presentación, en donde sale un reporte de ascus 2 veces, pues entonces ahí sí directamente tiene que pasar a colposcopía. El procedimiento para hacer la toma de biopsia, pues también depende mucho de la extensión del tipo de lesión que estemos apreciando, porque lo que tenemos que considerar es que una colposcopía que es satisfactoria es una colposcopía en donde se puede ver perfectamente bien la zona de transformación. Si esto no se aprecia en forma correcta, definitivamente no estamos teniendo una colposcopía satisfactoria y desde luego el diagnóstico posible no puede darse como tal, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en consideración saber que la colposcopía también tiene que tener una respuesta o un diagnóstico satisfactorio. ¿Alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo, comentar algo? Continuamos con la presentación entonces. De mi parte es todo, doctora. Ahora va a seguir mi compañero Montoya. ¿Ya se ve? ¿Me escuchan? Ya se ve. Sí, sí se ve. Ok, ahora yo les voy a hablar de miomatosis uterina como parte de los temas de sangrados anormales. Antes de esto, una pequeña introducción. Que nosotros cuando hablemos de un sangrado normal siempre tenemos que tener en cuenta tres características de este. El volumen, temporalidad y la regularidad de este. Normalmente la duración de un ciclo normal va a ser de 26 a 34 días y la menstruación normal debe durar aproximadamente entre 2 a 7 días. Nosotros vamos a considerar un sangrado normal aquel que requiera la utilización de 10 a 15 tampones o compresas por ciclo, teniendo en cuenta que esto va a ser subjetivo hasta cierto punto para cada paciente. Y algo que es muy importante es que el sangrado que tenga la paciente no debe afectar a esta ni causarle algún tipo de cuadro anémico. Vamos a retomar unas cuantas definiciones. Tenemos menorragia, que va a ser una menstruación duradera, generalmente mayor a 7 días o profusa. Metrorragia va a ser sangrado que sea intermenstrual o cuando se asocia al consumo de hormonas, generalmente van a ser ciertas gotitas que lo vamos a denominar como spotting.
hipomenorrea, que es una disminución en el sangrado, hipermenorrea, un aumento de este. Polimenorrea se define como ciclos en intervalos menores a 21 días. La proyomenorrea, que es una menstruación adelantada que se presenta en periodos cortos. La oxomenorrea, que es aquel sangrado que se presenta con intervalos demasiado largos, y la dismenorrea, que es una menstruación dolorosa. Ya entrando en tema de miomatosis uterina, nosotros vamos a definir un mioma como un tumor benigno desarrollado a expensas de músculo liso y que contiene tejido conjuntivo en mayor o menor cantidad. Y realmente el término correcto para definir a estos tumores benignos es leiomioma, pero en las distintas literaturas lo podemos encontrar como mioma, fibroma, fibromioma o fibroide. Los miomas constituyen a los tumores benignos más comunes en la mujer, no solo del útero, sino de todo el tracto genital. Tienen una prevalencia aproximada del 12 al 25% en mujeres en edad reproductiva, y de todas las histerectomías que se realizan, en el 80% de estas se encuentra algún mioma. Aquí es importante destacar que la incidencia va a ser mayor en la edad, en las edades reproductivas de la mujer, dado que van a ser muy raros antes de la menarca y la incidencia va a disminuir drásticamente una vez entrados en la menopausia. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, va a haber un riesgo 9 veces mayor para las mujeres afroamericanas de desarrollo de miomas en contraste con las mujeres caucásicas. Otros factores de riesgo que podemos encontrar y que son muy importantes va a ser el antecedente familiar, lo que les comentaba del tiempo que pase la persona en edad reproductiva o teniendo ciclos menstruales. Al parecer se ha documentado que el número de hijos es un factor determinante y reduce el riesgo del desarrollo de miomas. Mientras más hijos se tengan, es menor el riesgo de padecer miomas. Y respecto a la obesidad, es un factor de riesgo algo controversial, aunque la mayoría de los autores coinciden que sí está ligado con el desarrollo de estos. ¿Por qué se forman los miomas? La verdad es que no se conoce con exactitud. Históricamente se han considerado una enfermedad genética. El 40% de los miomas tienen alguna alteración genética, siendo la principal alteración de línea germinal la deficiencia de fumarato hidratasa. Aunque también podemos encontrar algunas otras alteraciones como translocaciones de los cromosomas 12 al 14, trisomía 12, translocaciones de los cromosomas 6 y 10 o pérdidas de los cromosomas 3 y 7. A su vez también están ligadas numerosas sustancias con la fisiopatología de los miomas, entre las cuales tenemos factores de crecimiento como la activina, la miostatina, hormonas como los estrógenos y los progestágenos, y más recientemente la testosterona ya se está empezando también a ligar con la formación de miomas. La Federación Internacional de Ginecobstetricia subclasifica los miomas en 8 niveles. Dentro de los primeros 3, del 0 al 2, van a ser los miomas submucosos, y con submucosos me refiero a que se encuentran por debajo del endometrio, a nivel del endometrio. Y estos van a ser los menos frecuentes de todos. Del 3 y el 4 van a ser 3 y 4 van a ser los intramurales, y que se encuentran ya bien metidos dentro de la capa muscular del endometrio, y los subserosos, que son los más frecuentes, los vamos a tener del 5 al 7, que es en la capa más externa del útero. Y dentro del 8 vamos a clasificarlos a otro tipo de miomas, especialmente los cervicales y los intraligamentarios. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de dónde podemos encontrar los miomas. Este sería un mioma pediculado subseroso porque se encuentra en la capa más externa del útero, pediculado porque se encuentra unido a esta capa a través de un tallo. Aquí tenemos uno intramural, bien definido dentro de la capa muscular. Aquí sería uno intracavitario submucoso, pediculado, porque está dentro de la cavidad, corresponde a la submucosa y está unido a través de ella por un tallo. Aquí tenemos un mioma submucoso bastante voluminoso que, si bien no está dentro de la cavidad, es lo suficientemente grande para deformar esta.
y aquí otro mioma subseroso. El cuadro clínico, la mayoría de los miomas van a ser asintomáticos. ¿Qué va a determinar la presencia o ausencia de síntomas? Va a ser la ubicación, localización, cantidad, tamaño y edad de la paciente. Dentro de la clínica que puede llegar a manifestar la paciente, la principal va a ser sangrado uterino anormal hasta en el 70% de las pacientes. Y este se va a manifestar como hipermenorreas, que van a ser las causas más comunes, y esta hipermenorrea a su vez le condiciona a la paciente otro tipo de complicaciones, como puede ser anemia ferropénica, vergüenza social y pérdida de la productividad laboral. También podemos presentar presión pélvica, que este va a ser muy determinante el tamaño del mioma. Cuando el mioma llega a ser muy grande, llega a comprimir otras estructuras y es lo que nos causa estos síntomas, como puede ser dificultad del vaciamiento vesical, retención urinaria o incluso estreñimiento. El dolor va a ser otro síntoma que se va a manifestar como dismenorrea o dispareunia, y en algunas pacientes, generalmente cuando están embarazadas, que ocurre una torsión del mioma y causa una necrosis de se genera dolor por esta misma necrosis, y esto es a lo que se denomina degeneración roja. Y uno de los síntomas o de la clínica que también nos puede orientar al desarrollo de miomas es la dificultad para la concepción. Muchas veces no tenemos ningún otro síntoma por parte de la paciente y simplemente manifiesta que tiene dificultades para quedar embarazada. Ahora, ¿cuál es la relación de los miomas con la fertilidad? Vamos a ver que los miomas submucosos van a ser los que más frecuentemente o casi de cajón nos van a causar una reducción de la fertilidad, así como un aumento de la tasa de abortos. Los miomas intramurales va a ser muy dependiente del tamaño del mioma y qué tanto nos deforme la cavidad uterina, mientras que los subserosos realmente no representan un riesgo para la fertilidad de la madre. Nosotros vamos a establecer nuestro diagnóstico partiendo de la clínica del paciente, los síntomas que tenga o las características que tenga con base en lo que acabamos de discutir. Y en la exploración física nosotros podremos encontrar un útero aumentado de tamaño o contornos irregulares en la exploración bimanual. Partiendo nosotros de esto es que solicitamos algún estudio de imagen, dentro de los cuales el más accesible y el más común a solicitar va a ser un ultrasonido, que nos permite la confirmación hasta en un 85% de los casos de los miomas mayores a 3 centímetros. Sin embargo, cuando el útero es muy grande o son múltiples miomas, su utilidad disminuye un poco. También podemos solicitar una histersonografía. Este es un ultrasonido del útero, nada más que aquí tenía la duda, doctora, porque en el artículo donde lo saqué me lo dividía así, el ultrasonido y la histersonografía. Entonces no entendí cuál era la diferencia o por qué lo tenían separado. ¿Está la doctora? Pero no tiene ningún día de Sí, valoración. estoy acá, hijo. No tiene valoraciones, pero... Doctora, es que le pregunté que si había alguna diferencia porque lo dividían en ultrasonido y histersonografía y pensé que era más o menos lo mismo. No, no es lo mismo, hijo. La histerosonografía es un aparatito especial, diferente al de ultrasonido. Utilizan diferentes frecuencias. Ok. Bueno, también podemos solicitar una histersalpingografía, que es una radiografía especial que utiliza un medio de contraste para ver el útero y las trompas. Y la histeroscopía, que es a través de la inserción de una sonda que tiene una cámara que nos permite visualizar el interior de la cavidad uterina. Dentro de los estudios de imagen, el que más utilidad tiene o el que más sensibilidad y especificidad ofrece va a ser la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, por cuestiones de costo-beneficio, no se le realiza a todos los pacientes. Vamos a hablar del tratamiento. Cuando nosotros hablamos de miomatosis, tenemos 3 caminos de tratamiento que podemos tomar.
un tratamiento expectante, médico o el quirúrgico. Nosotros vamos a dar un tratamiento expectante, o las mujeres que son candidatas a un tratamiento expectante van a ser aquellas que tengan miomas asintomáticos y que no distorsionen la cavidad uterina. Cada cuando se le va a dar seguimiento a estas pacientes, realmente no existe un consenso que digamos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Esto supongo que varía de ginecólogo a ginecólogo, de la presencia de síntomas o no, y de diferentes características. El tratamiento médico va más que nada enfocado a manejo de los síntomas. Para tratamiento del dolor vamos a dar AINES. Para tratar la menorragia podemos dar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que es un tratamiento que se ha estudiado bastante y que es de mucha utilidad en casos de hemorragias ligados a miomas. Podemos utilizar gestágenos o estrógenos, donde la combinación de 2 anticonceptivos es de primera línea, o el gestágeno solito también se pueden utilizar. El acetato de ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Aquí dice que disminuye el tamaño del mioma. Sí disminuye el tamaño del mioma, pero no se utiliza como un tratamiento resolutivo. Generalmente se utiliza para tratar de reducir el tamaño del mioma previo a una cirugía. Entonces a los pacientes se les da el acetato de ulipristal por 3 meses previos a su cirugía para tratar de hacer más pequeño el mioma y que sea más fácil el procedimiento quirúrgico. Del mismo modo, para esto sirven los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. Sin embargo, dado a los efectos adversos que tiene, su utilidad clínica no es mucha. Y por último tenemos el tratamiento resolutivo, que es el tratamiento quirúrgico, donde la elección va a ser histerectomía abdominal, pero esto va a depender mucho de si la paciente tiene o no paridad satisfecha o la miomectomía. Aquí vamos a ver un poquito más o menos cómo abordaríamos los casos de las pacientes con las opciones de tratamiento que tenemos. Este es un esquemita que saqué del CTO. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente asintomática que tiene todavía deseos de tener hijos, y le hacemos los estudios y todo, y vemos si estos miomas distorsionan o no la cavidad uterina. Cuando los distorsionan, aquí está lo que les decía, le podemos dar este modulador selectivo de los receptores de progesterona para reducir el tamaño de los miomas y posteriormente realizar una miomectomía. Si la paciente tiene deseo de fertilidad, pero los miomas no causan ninguna alteración en la cavidad uterina, podemos optar por un manejo expectante. Cuando la paciente no tiene síntomas y no tiene deseo de fertilidad, a través de los estudios de imagen nosotros podemos ver qué tan vascularizados están. Si no tiene vascularización, pues damos de alta a la paciente sin problema. Si la paciente tiene los miomas vascularizados, se le realiza una revisión dentro de 6 meses. Si las características siguen siendo las mismas, podemos optar por seguir con un manejo expectante. Si la paciente inicia con síntomas, le damos tratamiento sintomático. Y si aumentó de tamaño el mioma, como la paciente no tiene deseos de fertilidad y no tiene síntomas, podemos igual de todas maneras optar por un tratamiento expectante. Caso distinto con las pacientes que sí presentan síntomas. A las pacientes que presentan síntomas, pues de entrada les vamos a dar manejo médico para controlar estos síntomas, para controlarles el dolor, para controlarles el sangrado. La guía de práctica clínica nos hace hincapié que lo tenemos que mandar a segundo nivel. Y aquí partimos otra vez de lo mismo. Va a depender mucho si la paciente quiere seguir teniendo hijos o no. Si la paciente quiere seguir teniendo hijos y estamos ante un mioma submucoso, aquí podemos optar por un tratamiento quirúrgico con una miomectomía por histeroscopía. Sin embargo, si el mioma se encuentra más profundo, ya sea intramural o subseroso, ya se tiene que hacer la miomectomía porque la paciente quiere seguir teniendo hijos, pero ahora sería por laparoscopía. Ahora, si la paciente manifiesta que ya tiene paridad satisfecha, el tratamiento de elección siempre va a ser la histerectomía. Este es el caso clínico, pero lo vamos a ver al final. Ahorita va a exponer mi compañero Vicente el resto del tema. Hola chicos, ¿me escuchan?
Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, yo les voy a hablar de hiperplasia endometrial y luego de pólipos. Ok, Vicente, dame Claro. un segundito, nada más, perdón. Lo que pasa es que bueno, creo que es el internet, no sé si es el internet de una máquina, pero tarda en abrir el micrófono cuando quiero hablar. Entonces, pareciera como que no estoy aquí o no puedo contestar. Por eso estaba escribiendo en el chat, no sé si ya lo vieron. Nada más era para comentar de forma más precisa. En ginecología ya hay una subespecialidad que es ginecología de mínima invasión, en donde se practica o se hace esta técnica conocida también como ecografía con infusión salina. Por eso es la histerosonografía, que se utiliza también como para poder evaluar la cavidad uterina de una forma más, ¿cómo decirlo?, más real, porque cuando hacemos el ultrasonido pélvico o el endovaginal, pues sí podemos ver las imágenes, pero son muy diferentes a diferencia de la técnica con infusión salina, que nos permite poder visualizar cada rincón del endometrio, inclusive las salpinges. Y obviamente eso es algo, no es que sea nuevo, sino que se está haciendo cada vez más. Y los ginecos que tienen la subespecialidad en histeroscopía, pues pueden hacer, o histerolaparoscopía, pueden hacer la histerosonografía. Se utiliza un equipo especial también para eso. Continuamos entonces, Vicente, discúlpame. No se preocupe, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, hiperplasia endometrial. Y chicas. La hiperplasia endometrial, como bien lo dice su nombre etimológico, es el crecimiento excesivo del endometrio. Y esta se da principalmente por un aumento del estímulo de estrógenos, ya sea endógenos o exógenos, y que no son contrarrestados por la acción de la progesterona. ¿Ok? ¿Por qué es importante el diagnóstico y el tratamiento temprano de esta hiperplasia endometrial? Debido a que esa hiperplasia puede convertirse en cáncer de endometrio. Y pues el cáncer de endometrio es la segunda causa de cáncer más frecuente en países de vía en desarrollo ginecológica. Y según el registro histopatológico de neoplasias en México, es el tercer lugar en cánceres ginecológicos, después del CACU y el cáncer de ovario. ¿Ok? Entonces, es por eso que este tema es muy importante. Esta es una hiperplasia endometrial, después de una histerectomía. Bueno, ¿cuál es el origen de esta hiperplasia? Pues prácticamente todo regresa hasta los estrógenos, debido a que una exposición crónica a esta hormona va a provocar un aumento del tejido. Pero lo interesante aquí es que si en esta investigación, que están las referencias, pusieron en 0.625 miligramos de estrógeno en las mujeres y en 3 años aumentó la incidencia de hiperplasia endometrial. Pero si junto con la administración de este estrógeno dan un progestágeno, no aumenta el riesgo de cáncer endometrial. Entonces, la exposición a progestágenos es un factor de protección a la hiperplasia endometrial y por ende al cáncer endometrial. Los factores de riesgo pues prácticamente van a ser en edad mayor a 45 años. Este se va a dar sobre todo en mujeres perimenopáusicas o postmenopáusicas, nuliparidad porque no estén expuestas a progestágenos, peso mayor a 90 kilogramos porque como sabemos la grasa produce más estrógenos, produce más hormonas sexuales, genética, diabetes, ciclos anovulatorios porque no están expuestos al progestágeno, tumores ováricos, terapia de reemplazo hormonal, inmunosupresión e infección, terapia con tamoxifeno, que es un medicamento usado para el cáncer de mama, y cáncer colorectal hereditaria o no poliposo, que también se llama síndrome de Lynch. Bueno, esta es una clasificación que la Organización Mundial de la Salud publicó en 1994. Tenemos que es en simple, con hiperplasia, sin atipia, etc. No obstante, esta ya no se utiliza. Desde el 2014, la OMS solo clasifica la hiperplasia endometrial en 2 tipos, con atipia y sin atipia, ¿ok? Ya que una atipia citológica se correlaciona con el desarrollo y existencia simultánea de un carcinoma endometrial. O sea, que si nosotros llegamos a hacer una biopsia de este tejido endometrial o por unos medios que ya más adelante les voy a explicar y encontramos que existe atipia,
Esto significa que tiene riesgo o que ya hay cáncer endometrial en la mujer, ¿no? Y pues la hiperplasia con atipia también se llama neoplasia intraepitelial endometrial. O sea que cuando decimos que existe una hiperplasia endometrial con atipia, ya estamos hablando de una neoplasia per se. El cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico sobre todo va a ser un sangrado uterino, va a ser el primer síntoma. No obstante, el síntoma más común que va a hacer a la mujer consultar va a ser un cambio en su patrón menstrual, como menorragia, que es un sangrado vaginal intenso, como ya explicó Andrés. También palidez, ya que, perdón, puede coexistir en anemia. Y necesitamos, como médicos, realizar un examen de mamas y de cuello uterino y un examen bimanual para descartar hallazgos en el sacro de Douglas, o sea, cualquier neoplasia que ya esté coexistiendo, ¿no? En el momento de revisar a la paciente. Bueno, la historia clínica tiene que tener todos estos antecedentes porque estos nos van a ayudar a decidir si la mujer, nos van a ayudar a decidir el tratamiento para la mujer, que la historia menstrual ya sabemos todo lo que conlleva, duración, flujo, coágulos, la edad de menarca, la transición a la perimenopausia, edad de menopausia, historia obstétrica, y esto sobre todo nos indica la duración que la paciente estuvo expuesta a estrógenos. Expectativas de embarazo futuro, porque como ya como comentó Andrés, esto nos va a hacer decidir si es una histerectomía o no. Historia de anticoncepción, quirúrgica, reemplazo hormonal e historia familiar. La presentación más común de la hiperplasia endometrial es un sangrado uterino normal en forma de metrorragia o menorragia. O sea que es un sangrado no previsto o un sangrado postmenstrual. Y el flujo normalmente es fétido y con sangre. Y pues, o sea, comenta que es anormalmente fétido y con sangre, o sea que es un sangrado que las mujeres no han visto, ¿no? Y pues cuando hagamos el Papa Nicolau, vamos a observar células glandulares y endometriales atípicas, si es que tienen atipia. Ok, ¿en qué otras enfermedades podemos saber, podemos pensar cuando se presentan estos tipos de síntomas, ¿no? Podemos empezar en el cáncer endometrial, porque como ya los comenté, pueden coexistir. Pueden existir pólipos endometriales, que es el próximo tema que les voy a hablar, y la endometritis. Y pues para cada uno hay diferentes exámenes diagnósticos. En el pólipo endometrial, pues a la colación la hidrosonografía, que más adelante les voy a explicar en la próxima presentación, porque la doctora lo acaba de comentar. Bueno, ¿qué laboratorios debemos solicitar cuando se nos presenta una mujer con tantos factores de riesgo y una historia y un padecimiento actual que nos haga pensar en hiperplasia endometrial? Pues un Papa Nicolau, si uno lo tiene, para saber qué tipos de células existen, un ultrasonido transvaginal y una biometría sanguínea, porque como ya les comenté, puede coexistir con anemia. ¿Ok? Que el ultrasonido transvaginal en mujeres premenopáusicas, como ya comentamos, este padecimiento es más común en posmenopáusicas. ¿Por cuándo pedir un transvaginal en premenopáusicas? Bueno, deberíamos pedirlo cuando existe un sangrado uterino anormal o con ovario poliquístico y ausencia de la disminución del sangrado, y cuando y se ha observado que cuando el endometrio, el grosor del endometrio es menor a 7 milímetros, no existen datos de hiperplasia endometrial. ¿Okay? Esto es muy importante porque en este parámetro del grosor endometrial, menos de 7 milímetros, cambia cuando es postmenopáusica. Entonces, cuando es premenopáusica, puede tener menos de 7 y nos va a indicar con confianza que no hay en hiperplasia endometrial. Pero en mujeres postmenopáusicas, de un grosor mayor a 4 milímetros del endometrio nos indica que tenemos que hacer en estudios posteriores, como que en las diapositivas siguientes las voy a explicar. ¿Ok? Entonces, cuando un ultrasonido transvaginal muestra
un aumento del grosor del endometrio, tenemos en mujeres postmenopáusicas tenemos que hacer una biopsia endometrial, ¿ok? Pero si el grosor es menos de 3 o menos de 4, la biopsia no es requerida, debido a que el riesgo de cáncer no es de 1%. Y este es un ultrasonido en donde vemos que así se ve el útero. Aquí está el útero, todo el cuello uterino en flexión, y aquí adentro está el endometrio. Y aquí es como se mide el grosor endometrial. Y aquí nos da un resultado de 9.51 milímetros. O sea que después de haber hecho este ultrasonido transvaginal deberíamos hacer una biopsia. ¿Ok? Casi el 40% de las pacientes que son diagnosticadas con hiperplasia endometrial y son biopsiadas por medio de curataje, se han encontrado que tienen una malignidad en el endometrio, ¿no? Entonces, esto es muy confiable, ya que la biopsia tiene un 95% de intervalo de confianza y también es muy confiable si sale negativa. Entonces, prácticamente la biopsia de endometrio es nuestra herramienta más confiable. ¿Ok? Si la paciente no tolera la biopsia, ya sea porque tiene estenosis cervical o algún tipo de, por ejemplo, un pólipo no nos deja ver más allá del cuello uterino, porque tapa el ultrasonido, se tiene que hacer una histeroscopía guiada. ¿Ok? Pero la histeroscopía guiada en curataje nos va a dar como que el resultado final de la biopsia, y es por eso muy importante que siempre que la paciente tenga factores de riesgo y que tenga un ultrasonido transvaginal mayor a 4, hagamos esta biopsia, no podemos dejarla pasar. ¿Ok? Este es un algoritmo de la GPC, pero este algoritmo está mal porque el algoritmo en sí es tomado del 2009, pero en el 2012 que se hizo la revisión, se vio que ya no es necesario comenzar con el ultrasonido transabdominal, sino directamente con el transvaginal. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una paciente que tenga los factores de riesgo, irregularidad menstrual, posmenopáusica o perimenopáusica, anovulación, obesa, con diabetes, mellitus, síndrome ovario poliquístico, etcétera, como lo que ya les comenté, tenemos que entrar de lleno con un ultrasonido transvaginal, ¿no? ¿Ok? Y si es normal, como ya les dije, tenemos que realizar biopsia del endometrio. Y si la biopsia es normal, pues dependiendo de los factores de riesgo, podemos concluir que la paciente no tiene ningún tipo de padecimiento actualmente y la podemos dar de alta. Si la biopsia de endometrio no es normal, aquí tenemos dos tipos de resultados. Si la biopsia sale simple, o sea, sin atipia, como ya les comenté, cuando no hay atipia, no hay riesgo de desarrollo de cáncer endometrial, entonces le vamos a hacer un control anual a la paciente. Pero si la hiperplasia endometrial sale con atipia, aquí dice histerectomía, pero realmente hay otros tratamientos que ahorita les voy a decir. Pero es prácticamente tenemos que retirar el tejido canceroso. Ok, ¿cuál es el tratamiento sin atipia? El tratamiento sin atipia, como ya comenté en el algoritmo pasado, es prácticamente de control. Entonces podemos ayudar a la paciente con terapia progestágena, ya sea oral o intrauterina, pero la intrauterina se ha visto que es mejor porque tiene mayor eficacia y menos efectos secundarios que la oral. Pero si damos progestágenos orales, tenemos esta opción. Y aquí dice que tenemos que hacer el seguimiento semestral. Y con 2 biopsias negativas ya podemos dar a la paciente de alta. ¿Ok? Y sin atipia no se recomienda cirugía. ¿Ok? Recuerden que cuando hay una hiperplasia endometrial sin atipia, no se tiene que hacer cirugía. A menos que durante el seguimiento, ¿ok?, de semestral, aparezca la atipia, que después de 12 meses la paciente sigue sin dejar de sangrar, o sea, que sigue sangrando. El relapso, o sea, que después de que salgan 2 biopsias negativas vuelva a presentar en la misma displasia celular.
que no termine el sangrado o que la paciente no quiera llevar un proceso de seguimiento. ¿Okay? Estos son los 5 criterios para hacer cirugía en una paciente sin atipia. En cambio, cuando una paciente tiene atipia, tenemos que tomar en cuenta su historia actual y sus deseos de maternidad, ¿ok? Y en este caso, sí es necesario una histerectomía radical. Se prefiere una salpingo-oophorectomía, o sea, quitar todo el útero, pero si la mujer lo desea, podemos... o sea, aquí ya no abordó mucho qué se puede hacer cuando una mujer desea tener hijos, pero pues supongo que es, o sea, retirar el tejido peligroso y pues esperar a que se embarace la paciente. Honestamente no entiendo cómo podríamos abordar esta situación. Y Es pues un poco difícil, disculpa que intervenga así, pero prefiero decirlo ahorita si no se me va a olvidar. Cuando la paciente tiene reporte de atipia, tenemos que explicarle que no se debe embarazar. Porque aunque se haga el legrado, aunque hagamos nosotros pues el procedimiento para retirar el tejido, se adelgaza el endometrio, obviamente, es muy probable que vuelva a crecer. Entonces, no se recomienda el embarazo en este tipo de casos porque el embarazo lo que va a hacer es acelerar el proceso, inclusive puede diseminar más rápido si es un cáncer de endometrio. sí. Entonces, las mujeres con hiperplasia, con atipia, preferentemente... No se deben de embarazar, hijo. Okay. No es recomendado el embarazo, bajo ninguna circunstancia. Ok, gracias, doctora. Lo que se puede hacer, perdón, se hace la histerectomía, pero se dejan los ovarios. Entonces lo que se hace es congelar los óvulos y se puede plantear que la paciente pueda a lo mejor tener una especie de alternativa en donde ahora se puede pagar a una persona para que pueda embarazarse con los óvulos de ella y de su esposo o fecundarlo, ¿va? Ok. Esas son las alternativas del tratamiento. Okay, sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, y recordemos que uno de los factores de riesgo de hiperplasia endometrial es el tamoxifeno, y pues el tamoxifeno es un medicamento que se utiliza en el cáncer de mama. Entonces, si tenemos una paciente con cáncer de mama y tamoxifeno, pues tenemos que trabajar en conjunto con el oncólogo tratante. Y si existe un pólipo, pues con hiperplasia endometrial se puede retirar el pólipo si el endometrio restante se mantiene sano. Y pues la prognosis, a pesar de pues estos tratamientos, comenta que hay estudios que a pesar del tratamiento con progestágeno, la hiperplasia sin atipia tiende a regresar, ¿ok? Y pues prácticamente eso es lo más importante en la diapositiva. Y pues tenemos que avisar a la paciente, tenemos que aconsejar a la paciente que baje de peso, porque como ya vimos, pues uno de los factores de riesgo es obesidad. Y estas son las referencias. Y ahorita vamos a hablar de pólipos endometriales. Muy bien, muchas gracias, Vicente. ¿Quiere hacer otro comentario, doctora? No, en realidad el manejo no es tan fácil, tampoco es tan complicado, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque seguimos y están bien diseñados los algoritmos, pero sí es un poquito difícil a veces cuando las pacientes tienden a escuchar las opiniones de varias personas, a veces no son médicos, pero intentan a veces todo tipo de remedios. Desgraciadamente, cuando ya se presentan células atípicas es un poquito más complicado todo. Pero desgraciadamente no podemos ir en contra del deseo o la voluntad de las pacientes, ¿verdad? Nosotros tratamos de explicarles realmente lo que dicen las guías, cómo está actualizada la información, y la propuesta casi siempre es de tomar biopsia. Si hay un historial de sangrado, lo ideal siempre hay que tener siempre un estudio de gabinete, en este caso puede ser una histerosonografía, un ultrasonido endovaginal, y tener el reporte de patología es lo que nos marca la pauta para poder tomar una decisión adecuada. Claro. Adelante. Gracias, doctora. Bueno, pólipos endometriales.
En caso de un pólipo endometrial, bueno, como ya podemos deducir, es un sobrecrecimiento de las glándulas y el estroma del endometrio dentro de la cavidad uterina, ¿ok? Pueden variar de unos cuantos milímetros a centímetros y se pueden encontrar en solos, únicos o múltiples, ocupando la cavidad endometrial, ¿ok? ¿Por qué ocurren? Realmente una etiología causal no se ha descubierto. Se requiere un terreno previamente susceptible debido a, ya sea estimulado por factores hormonales, fenómenos inflamatorios o sustancias que inhiben la apoptosis celular. ¿Ok? Entonces, también mencionaba en esta bibliografía que tenemos que evitar pensar que los pólipos solo son de tratamiento quirúrgico, sino que necesitamos también averiguar más allá de los factores de riesgo de por qué la paciente desarrolló los pólipos y pues dar un seguimiento. No es como que de operación y adiós. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer el pólipo endometrial? Bueno, debido a que estos pólipos se dan en mujeres premenopáusicas o rondando la perimenopausia, ¿no? Y es la prevalencia de un pólipo endometrial en una mujer es de 20 a 40% si tiene sangrado uterino normal, ¿ok? Entonces, la prevalencia de pólipos en mujeres postmenopáusicas sintomáticas es de un 4% y las asintomáticas es 1.51%. No hay mucho cambio realmente. Los factores de riesgo. Bueno, tenemos hipertensión arterial porque altera los mecanismos apoptóticos, la diabetes mellitus porque por sus mismas alteraciones celulares, la edad y con mayor prevalencia entre los 45 a 50 años, la obesidad, como ya comentamos en la hiperplasia por el hiperestrogenismo, y el tamoxifeno, otra vez el tamoxifeno. En los factores de riesgo por un pólipo maligno, los anteriores fueron para un desarrollo de pólipo, digámoslo así, benigno, ¿ok? Pero aunque decimos benigno, pero realmente pueden ocasionar en diversos síntomas indeseados, como por ejemplo la infertilidad. Entonces, así que digas benigno, benigno no es. Pero los factores de un pólipo maligno, o sea, que tiene un proceso canceroso, sus factores de riesgo son mayores a 60 años, a diferencia del desarrollo de un pólipo benigno, entre comillas. El gran tamaño de los pólipos, la menopausia, un sangrado sintomático y un síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? Entonces, si una mujer mayor a 60 años tiene un sangrado sintomático, o sea, que se acompaña de los próximos síntomas, tenemos que pensar en malignidad. Existen factores protectores, pues como ya les comentamos, como ya les comenté, pues prácticamente los progestágenos puros y un DIU liberador de levonorgestrel se han mostrado, y los anticonceptivos se han mostrado como factores protectores. Perdón, el cuadro clínico. Bueno, sobre todo va a ser el sangrado vaginal. El 68% de las mujeres diagnosticadas tienen prevalencia de sangrado vaginal. Este va a ser sobre todo menorragia postmenopáusica y menorragia. También va a existir sangrado intermenstrual y sangrado postcoital, o sea, después del sexo. No obstante, a pesar de que haya mucho o poco sangrado o del intermenstrual, no existe una relación con el tamaño, ubicación o número. O sea, no podemos decir que mientras haya más sangrado hay más pólipos o es más grave el diagnóstico. ¿Ok? Es una variable independiente. Como ya les comenté, los pólipos también pueden ser una causa de infertilidad debido a que ocupan la cavidad endometrial donde se desarrolla el bebé y esto puede provocar desde alteraciones químicas de la implantación y desarrollo embrionario hasta desviación de la migración espermática. ¿Ok? No dejen que pasen los espermatozoides. Otros tipos de síntomas son sangrados persistentes después de un legrado en endometrial. O sea que imagino que por probablemente romper un pólipo, el pólipo sigue sangrando y no se sabía que existe. Aunque yo me pregunto cómo haces un legrado sin antes hacer un ultrasonido. Bueno, y dolor abdominal o pélvico. Y también son asintomáticos, como ya comenté. Y se encuentran por un hallazgo incidental por un ultrasonido, ya sea pélvico o transvaginal, por algún otro síntoma, por algún otro síntoma.
Bueno, ¿en qué laboratorios y en qué podemos hacer con las manitas? Bueno, como ya les comenté, tenemos que hacer en el tema anterior una BH completa y una prueba de embarazo. ¿Ok? La BH completa, debido a que el sangrado puede presentar anemia. En la espectroscopía puede aparecer un pólipo pediculado, o sea que podemos ver ahí un pólipo colgando. En la próxima diapositiva les voy a enseñar qué es un pólipo pediculado. También tenemos que hacer un Papa Nicolau, que va a salir atípico con glandular. Y el ultrasonido transvaginal es el estudio más eficiente. Y como la hiperplasia endometrial, un grosor mayor de 4 milímetros, está relacionado con patología del útero, del endometrio. Y aquí está la sonografía de infusión salina, que es cuando se inyecta una solución en la cavidad uterina durante la fase proliferativa del ciclo. Aquí acuérdense, fase proliferativa del ciclo, porque es cuando pues, hay más grosor del endometrio y se observan mejores pólipos. Esta es tengo entendido que es una sonografía con infusión salina. Entonces, el punto es inyectar el líquido y esto va a hacer que que los pólipos floten y pues van a ser más fáciles de ver, a diferencia de que el endometrio está colapsado y los pólipos están pues pegados al endometrio. Y esta es la histeroscopía, que es cuando se mete un espéculo y una camarita para ver qué hay allá adentro. Y pues estos son los resultados de la histeroscopía. Un pólipo pediculado, o sea que tiene un tallo, un pólipo sésil que está pegadito, que parece una verruguita, y un pólipo semipediculado, que es pues ni uno ni otro. Bueno, el tratamiento. En el tratamiento tenemos que tener en cuenta 4 grandes pilares, ¿no? La sintomatología de la paciente, el riesgo de malignidad, perdón, la búsqueda de fertilidad de la mujer y la habilidad del cirujano, porque pues por el tipo de tratamiento, si es laparoscopía u otro. ¿Ok? Unos puntos importantes de tratamiento antes de pasar individualmente es que si son asintomáticas, si son pacientes de bajo riesgo, el manejo es conservador con observación y la terapia hormonal, a diferencia de la hiperplasia endometrial, está controvertida y no se ha visto ningún tipo de beneficio o una eficacia mayor. También es muy importante, como en la hiperplasia endometrial, que se tiene que biopsiar el pólipo y el endometrio circundante en busca de malignidad, ya que el 20% de los pólipos benignos tienen carcinoma endometrial. Aquí esta oración nos implica 2 cosas, que por tener un pólipo benigno no significa que el endometrio es sano, ¿ok? Hasta un 20% de los pólipos benignos tienen carcinoma endometrial, ¿ok? Y que incluso los mismos pólipos pueden tener malignidad, ¿ok? La polipectomía, o sea, quitar el pólipo, es aconsejada en pacientes. Pólipos mayor a 1. ¿Ok? Y así que no va a ser a diferencia de la hiperplasia endometrial, no es nuestra única opción. Tengo entendido. ¿Qué es un manejo con paciente asintomática y bajo riesgo? Bueno, esto se da cuando los pólipos son menores a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y de resolución espontánea a 12 meses de seguimiento. Por lo que tengo entendido con esta oración, significa que una paciente puede acudir al médico por este sangrado, encontramos un pólipo. Pero si es un pólipo asintomático y después de tomarle un ultrasonido o cualquier otro método diagnóstico es menor a 1 centímetro, tiende a resolverse en menos de una. Y también, no obstante, existe un 27% de regresión a 12 meses en pólipos a 10 milímetros, pero aquellos de más de 15 milímetros tienen más probabilidad de persistir, o sea que nunca van a ser. Los análogos de la gonadotropina pueden causar menopausia artificial, por lo que no son recomendados como un tratamiento único. ¿Ok? Estos análogos son usados sobre todo cuando se planea hacer una pre-resección histeroscópica para que el procedimiento sea más fácil. O sea, disminuir el tamaño de los pólipos para que no haya tanto, o sea, por la habilidad del cirujano, tengo entendido.
En cambio, el manejo quirúrgico es el preferido cuando las pacientes son sintomáticas. Y la quirúrgica, pues es algo estándar, ¿no? Entonces, dada su actividad con costo, es ampliamente estándar para, ¿ok? Ya que esta histeroscopía quirúrgica, que es cuando pues, puedes ver los pólipos, te permite ver cuántos hay realmente, por si el ultrasonido no los enumeró bien, analizar la vasculatura, la localización, tamaño, forma y sitio de implantación, ¿ok? Además de que una vez que hayas visto cuántos hay, quitarlos en ese mismo momento, ¿ok? Y pues la eficacia de polipectomía es de un 75 a 100%. Y pues tienen muy baja recurrencia después de la histeroscopía quirúrgica, de un 0 a 15%. El tratamiento en quirúrgico radical, este es, digamos, el quirúrgico conservador. El quirúrgico radical es en sí una histerectomía. Y aunque garantiza la ausencia de recurrencias y malignidad futura, es un tratamiento con mayor morbilidad, es invasivo y finaliza la fertilidad si es que la mujer llega a desearlo. Y solamente está indicada si la paciente está de acuerdo, ¿okay? No obstante, digo esto porque en los estudios que menciona en PubMed no hay ensayos clínicos controlados donde se vea el beneficio de una histerectomía radical con tratamientos conservadores como la polipectomía. Y pues, como última diapositiva antes del caso clínico, es muy importante educar a la paciente debido a que el pólipo muchas veces podría, ¿no? Entonces siempre hay que biopsiar o mandar a biopsiar a la paciente, discutir su futuro reproductivo y vida mental. Y pues como último comentario, una frasecita que a mí me gusta mucho: el arte de la medicina frecuentemente, pero comfort always. Y sí, eso es. Muchas gracias, Vicente. Cuando tenemos casos en donde las pacientes tienen un sangrado activo, que ya tienen diagnóstico, pues tanto por ultrasonido como clínicamente, porque cuando hacemos nosotros o establecemos el diagnóstico, pues sí necesitamos del apoyo de los estudios de gabinete, definitivamente. Inclusive el mejor para establecer el diagnóstico diferencial, pues es la resonancia magnética. Claro que no está siempre a nuestro alcance, ¿verdad? El estándar de oro o la histeroscopía hoy por hoy, pues ha inclusive hecho a un lado al ultrasonido. Sin embargo, seguimos como que seguimos teniendo más reportes por ultrasonido para establecer el diagnóstico, ¿no? El ultrasonido endovaginal nos ayuda muchísimo. Sin embargo, la histeroscopía y la histerosonografía pues son mucho más específicos en cuanto al número de pólipos, en cuanto a la extensión de la cavidad endometrial. Y pues definitivamente si tenemos una paciente con una sintomatología importante como lo es un sangrado transvaginal, pues nuestra obligación es hacer que deje de sangrar. Si hay dificultad técnica para realizar el legrado, si no tenemos a mano al histeroscopista, si no tenemos el equipo, por ejemplo, el legrado con una cureta o con una legra, aunque sea solo para tomar la muestra de biopsia, siempre se debe de intentar. Claro que si nosotros pudiéramos, de hecho, a veces se ha hecho aquí en el hospital, no se hace el legrado, sino que se programa directo a la paciente para cirugía, no sería lo ideal. Primero porque tendríamos que recurrir a la transfusión sanguínea y obviamente lo ideal es que la paciente esté en buenas condiciones para hacer un procedimiento quirúrgico mayor como lo es la histerectomía. Lo ideal es estabilizarla, lo ideal es hacer que deje de sangrar, que se recupere su hemoglobina, que no se tenga que transfundir a las pacientes y después de eso pues integrar bien el protocolo para hacer la histerectomía. Si nosotros tenemos la certeza de que no hay células atípicas, entonces sí podríamos dar un tratamiento para coartar el sangrado, para que la paciente recupere su hemoglobina y deje de sangrar y poderla programar por lo menos unos 2 o 3 meses después de iniciado el tratamiento.
Obviamente esto con un reporte de patología que nos descarte algún tipo de malignidad en el endometrio. Por esa razón es que es importante siempre tratar de que la paciente no esté anémica para cuando se vaya a hacer un procedimiento mayor como es la histerectomía. Vamos a continuar entonces con el caso clínico, si les parece. Si quieren lo leo y ahorita alguien que se anime responde. Se trata de paciente femenina de 38 años de edad que acude a consulta por sangrado menstrual anormal de 15 días de evolución y dolor pélvico tipo cólico. En los antecedentes serofamiliares no tiene ninguno de importancia ni toxicomanías. El padecimiento actual es que inicia padecimiento hace 15 días con sangrado menstrual anormal, caracterizado por aumento en cantidad y frecuencia, sangrado sin presencia de coágulos y que la obliga a usar 4 o 6 toallas al día, acompañada de dolor pélvico tipo cólico, que no mejora con el uso de analgésicos tipo AINE, y sensación de cuerpo extraño en la parte inferior del abdomen, por lo que es enviada a esta unidad. Es una paciente consciente, orientada en sus 3 esferas, cooperadora, con edad aparente acorde a la cronológica, adecuado estado de hidratación, buena coloración de tegumentos, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso, expensas de panículo adiposo, depresible, sin datos de irritación peritoneal, donde se palpa un útero aumentado de tamaño por arriba de la sínfisis del pubis. Tiene extremidades íntegras y funcionales, sin lesiones aparentes, fuerza muscular conservada, llenado capilar de 2 segundos y sin edema. Con base en la información clínica prestada, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? No sé si alguien se quiere animar. Miomatosis. Es una miomatosis. Sí, es correcto. ¿Y cuál sería el estudio de imagen que nos aporta más sensibilidad y especificidad? Creo que dijiste resonancia, Diana, no te escuché muy bien, pero sí es eso. Gracias. Ok, aquí nada más una pregunta, porque la pregunta 1 que dice, con base a la información clínica presentada, ¿cuál es tu diagnóstico de sospecha? Y mencionaron miomatosis. Si yo tengo un útero aumentado de tamaño, ¿cómo podría diferenciar por clínica entre una adenomiosis y una miomatosis? ¿Se puede? Creo que no. Yo escucho pajaritos de donde estén hablando y aquí van a estar escuchando ruido porque están los de mantenimiento arreglando los baños de las pacientes de gineco. Por eso no sé si se escucha ahí el escándalo, pero yo sí lo escucho aquí. No escuché bien, dijeron que no se puede. Ajá, yo dije que no se puede, pero no estoy seguro. Ajá, sí, sí se puede. El diagnóstico definitivo obviamente es por histopatología, inclusive hasta el ultrasonido nos puede decir si es una adenomiosis o es una miomatosis, pero clínicamente si nosotros hacemos una exploración física, lo ideal sería hacer una exploración bajo anestesia, lo que nosotros conocemos como EVA. Esta exploración nos permite hacer un tacto vaginal, poder empujar el útero hacia arriba para poderlo palpar. Y les puedo decir que la diferencia clínica es que en la adenomiosis el útero es un útero suave, es un útero gordito, aumentado de volumen, pero es un útero regular. Por eso en la descripción de la exploración física siempre se debe de hablar de estas características del útero, no nada más que esté a 10 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la miomatosis nunca es regular el útero. Casi siempre es un útero irregular, se palpan como si fueran chuchulucos, es un útero duro, duro como una piedra, es un útero que inclusive cuando se mueve, si se mueve en bloque puede generar dolor, porque tracciona ligamentos, tracciona estructuras y esto puede generar mucho dolor al momento de la exploración física. Lo que no sucede con la adenomiosis. El útero grande, voluminoso por la adenomiosis, es un útero suave, es un útero como si fuera, no sé si han visto, han tenido la oportunidad de ver un útero cuando termina la cesárea y estamos cerrando el útero, haciendo la histerografia. Si ustedes se acercan en una cesárea y ven el útero como gordito, aumentado de volumen,
Así se ve un útero miomatoso, perdón, con adenomiosis. Es un útero suave, es un útero regular casi siempre. Es un útero grande y gordo, pero está regular. Y esto lo podemos identificar palpando el abdomen, podemos palpar el útero, la consistencia, y a lo mejor podemos tener una sospecha diagnóstica también de adenomiosis. Entonces, por clínica, ¿podemos sospechar adenomiosis? Sí. Podemos diferenciarlo de una miomatosis y una adenomiosis también. Entonces, lo más que nos queda es hacer el estudio entonces de gabinete para poder establecer el diagnóstico, y obviamente la resonancia magnética puede perfectamente decirnos es una adenomiosis o es una miomatosis. Ahora, la resonancia magnética puede ser muy costosa, por esa razón es mucho más accesible, inclusive una histeroscopía o un ultrasonido pélvico o endovaginal, que serían los estudios de gabinete que nos ayudarían más con el diagnóstico, ¿no? Doctora, gracias. No, al contrario, ya vi que subieron ahí una tablita donde compara las características clínicas, si no estoy mal. A ver. A mí me ha tocado que casi siempre cuando hacemos la exploración física la hacemos antes de... ¿me escuchan? Es que no sé qué apreté acá. Sí, se escucha. Doctora, sí se escucha. Ya ¿O se no? sale. Creo que me salí de Teams, pero según ya está otra vez por acá, no sé si puedan escucharme. Sí, ya se escucha, doctora. Es que creo que cerré la sesión sin querer, no sé qué, como abrí la tabla. Bueno, normalmente nosotros podemos clínicamente tener una sospecha diagnóstica, no necesariamente podemos asegurar que es una adenomiosis, pero sí podemos y tenemos la obligación de descartarlo, pero el único estudio que nos puede decir exactamente si es o no una adenomiosis es el estudio de histopatología, nada más, no hay de otra. Tenemos nosotros que tener la sospecha, pero obviamente el estudio de gabinete es quien nos confirma la patología que estamos viendo. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario? Creo que no, doctora. La dificultad técnica para poder tomar las biopsias es algo con lo que tenemos que lidiar, porque si la paciente está anestesiada y tenemos las herramientas para poder hacer o tomar la biopsia, tenemos que tomar la biopsia hasta donde nos permite entrar la legra. Cuando nosotros ponemos las gasas para poder tomar el tejido endometrial, para poderlo sacar, tenemos que introducir la legra en forma suave. Si nosotros hacemos mucha fuerza podemos romper o perforar, por esa razón tiene que ser suavecito hasta donde pueda entrar nuestra legra, y este tejido es el que vamos a mandar a patología. Obviamente
cuando la paciente tiene mucho sangrado, lo que hacemos es hacer el legrado para que deje de sangrar, pero si no se pudiera, tendríamos que dar un tratamiento para que la paciente deje de sangrar en lo que sale el reporte de patología y obviamente tratar de no atrasar demasiado la cirugía. El único estudio que nos permite tener exactamente la estirpe histopatológica, pues es el estudio de patología, ¿no? Existen varios tratamientos, algunos son muy costosos, algunos son menos costosos, pero tienen más efectos secundarios, sobre todo el danazol, que también se utiliza para este tipo de casos. Es muy accesible, no es tan caro, pero desgraciadamente puede generar cambios en la voz de las pacientes, les puede salir vello en la cara, o sea, lo que conocen como bozo, bigotito. Puede tener algunos datos de androgenismo la paciente y obviamente esto no siempre es bien tolerado por algunas, a veces hay alopecia, entonces por esa razón es que depende mucho del caso, de las posibilidades económicas de la paciente, porque en el hospital nosotros no contamos con estos medicamentos dentro del cuadro básico. Creo que el ISSSTE y el Seguro Social sí, pero nosotros no. Entonces las pacientes tienen que comprar el tratamiento. Entonces obviamente lo que nosotros sí tenemos es el hecho de que podemos hacer el manejo quirúrgico, pero el manejo hormonal en las pacientes pues tiene que depender de las pacientes. Ya no, el Seguro Popular ya no lo maneja y de hecho nunca lo manejó. Cuando tuvimos nosotros aquí goserelina o creo que también tuvimos leoprolide en algún momento fue porque nos lo donaron algunas fundaciones, pero pues hasta ahí. Entonces, el manejo depende mucho de las características clínicas de la paciente, de si está o no con sangrado. Y obviamente el establecimiento del diagnóstico a fuerza tiene que ser apoyado con estudios de gabinete. Aquí la clínica es importante, pero nos ayuda mucho más el diagnóstico a través de un estudio de gabinete que el de solo la clínica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes. Doctora. Sí, Diana. Bueno. Habla Dianita. Perdón, gracias. Solo iba a preguntar porque no me quedó muy claro, doctora. Entonces, ¿el uso de medroxiprogesterona para control de la pérdida hemática aguda podría ser, o sea, sí es correcto? Sí, sí lo podemos utilizar, pero tendríamos que utilizarlo si tenemos resultados de la biopsia de que no haya tipias. Ok, doctora, y aunque fuera a corto plazo, aún sin tener los resultados, ¿pudiera ser correcto? Lo que hace la medroxi es atrofiar el endometrio. Si lo manejamos en forma, pudiéramos manejarlos, no sé, por un mes tal vez sí pudiéramos hacer que deje de sangrar, pero si tenemos nosotros la alternativa, podríamos utilizar otro tipo de medicamentos que también son accesibles y que pueden tener menos efecto secundario. La medroxiprogesterona también tiende a tirar el cabello, también puede generar algunas molestias en las pacientes, pero sí es una buena alternativa a corto plazo para el manejo del sangrado. Ok, doctora, gracias. Nada, Diana. ¿Dami? Es que tenía una duda porque para el taller de sesiones pues hicimos un caso, la pregunta fue sobre pues la hiperplasia endometrial y pues me quedó la duda de cuál era el punto de corte para hacer la biopsia en mujeres premenopáusicas, porque habíamos leído que eran, creo que menos de 11, no, más de 11 milímetros. Era como que predictor y pues se hacía el estudio, pero creo que Vicente mencionó 7, algo así. Sí, oficialmente el estudio va a depender de la edad en la que se encuentre la paciente. Estamos hablando de pacientes premenopáusicas, porque eso dijiste, ¿no? Premenopáusicas, no posmenopáusicas. Sí, premenopáusicas. Depende del momento en el que se haga el ultrasonido y si tiene 11, o sea, realmente ese es el valor que actualmente nosotros manejamos, no 7. Pero si es posmenopáusica, de hecho, ni siquiera debería de tener 7, debería ser menos.
Ya con 7 se considera que probablemente haya por ahí alguna atipia o un cáncer. Pero no recuerdo si Vicente dijo 7, no estoy segura. ¿De dónde tomaste la referencia, Vicente? Perdón, doctora, no me dejaba activar el micrófono. La tomé de un artículo de PubMed, un review. Ahorita voy a compartir mi pantalla para aclarar. A ver acá, sí. Este es hiperplasia, creo que estaba por aquí. Creo que era de las primeras diapositivas. Las primeras diapos. Ah, no, ya estabas No, ahí, sí perdón. era esa, porque Sí creo estabas que en la dice que tenías. hipermenopáusica, dice menos de 7. Sí, cuando es menos de 7 no se detectaron casos de endometrio, de hiperplasia endometrial. O sea, tiene que ser más de